Por lo general, los áticos están llenos de cosas viejas e inútiles. Cajas apiladas, adornos navideños y objetos que ya no sirven se acumulan en estas polvorientas habitaciones. El altillo o los depósitos son probablemente el último lugar que querrías ordenar. Sin embargo, después de ver las increíbles cosas que algunas personas han encontrado allí, es mejor que vayas a dar un vistazo al tuyo. En este top te mostraré las cosas más raras y escalofriantes encontradas en el ático. Desde cómics raros que valen millones hasta momias y obras maestras de grandes pintores. Un Picasso. Un artista se ha quedado impactado después de descubrir un Picasso perdido hace mucho tiempo en su ático. Dominique Curry, de 58 años, estaba hurgando entre las pertenencias de su difunta madre Anit cuando se encontró con un viejo cuadro en una maleta. El aficionado al arte reconoció las formas cubistas y en una inspección más cercana, se sorprendió al ver la reconocida firma de Pablo Picasso en la esquina inferior derecha. Dominique cree que la pintura fue un regalo de su padre, un soldado ruso, a su madre después de su romance en la década de 1950. Cuando ella murió en el 2000, sus pertenencias fueron guardadas en el ático. Finalmente, varios años más tarde, la pintura fue descubierta. Cuando se verifique su autenticidad, la pintura valdrá varios millones de dólares. Momia egipcia. En Alemania, un niño encontró lo que parece ser una momia, arrinconada en una esquina escondida del ático de la casa de su abuela. La momia estaba dentro de un sarcófago en el que había inscripciones jeroglíficas. Pese a lo que parecen indicar estas señales, no está aún claro si lo que consiguió Alexander Kettler en esa casa al norte de Alemania es una genuina reliquia del antiguo Egipto. Kettler dijo sospechar que el sarcófago, así como la máscara mortuoria y la jarra encontrada junto a la momia, eran réplicas, pero en cuanto al cuerpo vendado, cree que este sí pueda ser auténtico. El hombre explicó en entrevistas con la prensa local que su padre viajó a África en los años 50 y que probablemente la haya adquirido en aquella época. Dinero en cajas. El sueño de muchas personas es encontrar una gran suma de dinero escondida en la casa que acaban de comprar, aunque la mayoría de las veces no pasa de la fantasía. Un hombre de Utah se llevó una sorpresa cuando halló varias cajas llenas de dinero. Josh Ferrin estaba haciendo reparaciones en la nueva residencia que había adquirido con su esposa cuando notó un pequeño panel de acceso en el techo de su garage. Rápidamente agarró una escalera y subió a revisar. Josh descubrió una caja de municiones de la Segunda Guerra Mundial y 7 cajas llenas de dinero. Ferrin decidió dar el ejemplo a sus hijos y devolvió el dinero al hijo mayor del ya fallecido propietario original de la casa. Figura rusa. George Davis fue a visitar a sus padres que viven en el norte de Nueva York y, en medio de la visita, decidió revisar el ático donde encontró una vieja figura rusa. Escondido en el altillo durante casi 70 años, la escultura resultó ser una figura fabricada por la histórica empresa Fabergé. La estatuilla fue encontrada por el zar ruso Nicolás II para su esposa, la emperatriz Alexandra. Cuando se autentificó, la figura de corte de oro con ojos de zafiro se estimó en $800,000, pero después de una subasta se vendió por más de 5 millones. Se desconoce cómo una figura rusa, de las que se cree que hay 50 en el mundo, terminó en un ático en Nueva York. Algunos han sugerido que podría haber sido robada o sacada de contrabando del país durante la Revolución de 1914, pero solo son hipótesis. Cinta histórica. Stephen Toole estaba revisando cajas en el ático de su padre en Tennessee cuando se topó con un enorme descubrimiento. Dentro de una de las cajas había una grabación de audio previamente desconocida de una entrevista con el Dr. Martin Luther King Jr. La grabación mostraba al padre de Toole discutiendo con King la importancia del movimiento por los derechos civiles. Martin Luther King fue uno de los defensores del cambio social no violento más conocidos del siglo XX. King dio discursos y organizó protestas multitudinarias para alertar sobre la discriminación racial y para exigir legislación sobre derechos civiles que protejan a las personas afroamericanas. Lo que Toole encontró en su ático fue una parte perdida de la historia de Estados Unidos y del mundo. Stephen llevó el audio a la prensa, que se encargó de difundirlo y luego fue trasladado a un museo. Violín que vale millones. Antonio Stradivari nació en 1644 en Italia.
Tras varios años trabajando en un taller, decidió montar su propia empresa de creación de instrumentos. La particular forma de sus violines, más estrechos y alargados que los habituales, provocaron que su nombre fuera muy conocido entre los músicos de la época. A lo largo de su vida, Stradivari fabricó alrededor de 1200 violines, de las que se conservan en la actualidad unos 650 ejemplares. Uno de ellos se encontraba escondido en el ático de una casa en Estados Unidos. En primera instancia, la pareja que lo descubrió no supo la importancia del instrumento que habían encontrado. Cuando lo llevaron a una casa de empeño, descubrieron que se trataba de un Stradivari valuado en $5 millones. Primer número de Action Comics. Un hombre de Minnesota encontró oculto en el altillo de una casa que iba a derribar un valioso ejemplar del primer número de Action Comics, la revista gráfica de junio de 1938, en la que hizo su debut el superhéroe conocido desde entonces como Superman. David es un contratista que había sido contratado para derribar una casa. Antes de empezar su trabajo, el hombre descubrió el cómic que cambiaría su vida. Aunque reconoce que no es muy fan de los cómics ni de sus personajes, enseguida supo que era una pieza muy valiosa. Le llevó varios meses, pero David localizó a un comerciante de artículos coleccionables para que tasara el ejemplar. El cómic se vendió en $200,000, aunque algunos se han llegado a vender por más de 2 millones. Caravaggio en el ático. Un cuadro de 400 años de antigüedad ejecutado por el maestro italiano Caravaggio fue hallado en un ático en el sur de Francia. Eric Turkin, el experto francés que recuperó la pintura, dice que la obra está en un estado de conservación excepcional y estima su valor en unos $135 millones. La pintura, cuya autenticidad no ha sido determinada todavía, pasó más de 150 años en una propiedad a las afueras de Tolosa. Los dueños descubrieron la pintura cuando subieron al ático a arreglar una filtración de agua. Turkin mantuvo el cuadro lejos de la prensa por 2 años para limpiarlo y someterlo a una profunda examinación. El redescubrimiento de una obra maestra original de Caravaggio es un gran evento, pues la pintura es el lienzo recuperado más importante en los últimos 20 años. Exnovio en el ático. Tracy es una residente de Carolina del Norte que vive en una típica casa suburbana. Una noche, la mujer escuchó unos golpes provenientes del ático y pasos que resonaban en el techo de su habitación. Tracy en un primer momento pensó que la casa estaba embrujada. Sin embargo, el origen de esos ruidos es menos fantasmagórico. No se trataba de un espíritu caminando en su ático, sino que era su exnovio que había estado viviendo durante 2 semanas escondido luego de salir de prisión. Los dos se habían separado hace más de 12 años. Ella nunca consideró volver con él, a pesar de que él afirmó en cartas que había cambiado. El hombre se había colocado en la casa y había pernoctado durante 2 semanas en el ático. Los sobrinos de Tracy lo encontraron durmiendo rodeado de algunos objetos personales. Aunque llamaron a la policía para detener al intruso, el exnovio de Tracy escapó antes de que lleguen. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.